Hola, buenas tardes a todos. Buenos días para los que estáis desde Chile. Eh, Otra semana más, estamos en las jornadas formativas que estamos organizando desde Cámara de Valencia en conjunto con la Cámara de Comercio de Santiago de Chile. Ya sabéis que tenemos una serie de webinar que tratan sobre la sostenibilidad, cómo aplicarla a las empresas, ¿no? Para poder aprovechar estas oportunidades que se están desarrollando en este ecosistema. Como sabéis, esta es la penúltima semana ya de estos talleres formativos. La próxima semana también tendremos talleres, al principio martes y jueves. Si hay algún cambio os lo comunicaremos por las distintas redes sociales o vuestros correos de inscripción. En la tarde de hoy nos acompaña Edgar, para mi compañero José lo presentará, y hoy vamos a descubrir cómo la bioeconomía pues, se convierte en una oportunidad para desarrollar empresas sostenibles y competitivas. Como sabéis, todo el material formativo después os lo enviaremos, y también esta sesión que será grabada. Y le doy paso a mi compañero José para que nos presente a nuestro ponente de hoy. Así es, muchas gracias, Gloria. Yo soy José Aparici, para que me conocéis, soy gestor responsable de la Oficina de Sostenibilidad de la Cámara de Comercio de Valencia. Disculpa la ausencia de Dana Wagner, que es gestora del área de sostenibilidad de la Cámara de Santiago de Chile, y a Rafa Mossi, que es director del área de competitividad de la Cámara de Comercio de Valencia. Como sabéis, como ha dicho Gloria, esta sesión se enmarca dentro de un ciclo de talleres de formación que estaremos realizando estas semanas, esta y la que viene ya, hasta mediados de diciembre, como parte del proyecto Ecoaceleradora Innovación en modelos de negocio circulares para packaging comercio electrónico, en el marco del programa Alinvest Verde, financiado por la Unión Europea y desarrollado, ejecutado por la Cámara de Comercio de Santiago de Chile junto a la Cámara de Valencia, ¿vale? Es un placer siempre estar aquí tejiendo alianzas dentro de la comunidad iberoamericana, ¿no? Nos enriquece compartir experiencias y, en este caso, entrando en materia, en el taller de hoy, que es, como ha dicho Gloria, sobre bioeconomía, ¿vale? En un mundo amenazado por el cambio climático, como sabéis, caminar hacia la bioeconomía y la economía circular no es una opción, sino es una obligación, se ha convertido ya en una obligación. Es por eso que en los últimos años ambos conceptos se han convertido en la brújula para la búsqueda de un modelo económico más sostenible y respetuoso, ¿no? Con nuestro entorno natural. Las visiones se complementan y ofrecen un enfoque innovador para aprovechar los recursos naturales de manera eficiente, reducir los impactos ambientales, por ejemplo, las emisiones contaminantes, y fomentar la creación de valor económico y social, ¿no? La bioeconomía y la economía circular no solo contribuyen a la protección del medio ambiente, sino que también generan oportunidades económicas significativas. Y lo primero que debe saber una empresa es que existen acciones, soluciones que pueden ser implementadas para promover la bioeconomía desde la gestión empresarial, ¿vale? Desde la investigación y desarrollo, con la búsqueda de alternativas basadas en materiales y productos convencionales y la optimización de procesos en producción, colaborando con actores del sector. En segundo lugar, una idea efectiva es establecer alianzas y colaboraciones con otras empresas, institutos de investigación, centros tecnológicos regionales. En tercer lugar, cadenas de suministro sostenibles. En este aspecto hay que trabajar con proveedores que ofrezcan ya materias primas y recursos sostenibles, que cumplan unos criterios, ¿no? En cuarto lugar, diversificación de productos y servicios, y en especial aquellos que incluyan la producción de bioplásticos, bioenergía, o productos alimenticios o bebidas a partir de recursos biológicos, ¿no? Economía colaborativa y circular sería otro punto, en ofrecer servicios de alquiler, plataformas de intercambio, enfoques de economía en función de que los productos se mantienen en uso durante el mayor tiempo posible, comunicación o conciencia o certificación de estándares. Por ejemplo, lo interesante de los sellos es que ayudan a demostrar el cumplimiento de criterios ambientales, a poder optar a más acuerdos comerciales o tener más probabilidad que con nuestra certificación de productos y procesos podamos optar a financiación pública o bancaria, ¿no? Existen muchas empresas de diferentes sectores que en la actualidad están aplicando ya principios de la economía circular en sus operaciones y modelos de negocio. Y para ilustrarnos en esto, damos la bienvenida a Edgar Lorenzo, que nos acompaña hoy. Bienvenido, Edgar. Muchas gracias. Él es graduado en Ingeniería Forestal y de Medio Natural, con máster en Ingeniería de Montes y máster en Gestión de Proyectos Energéticos y de Eficiencia Energética, doctor por la Universidad Politécnica de Valencia, convención cum laude, experiencia también en investigación de metodologías de cuantificación de emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes en sistemas de monitoreo ambiental. Es investigador también en la Universidad Politécnica de Valencia, gestor de proyectos de software para la evaluación medioambiental
para la empresa Geminis Tools y de bioclimatización para la empresa Geagua. Justamente Geminis Tools es patrocinador de nuestro portal de sostenibilidad de la Cámara de Comercio de Valencia. Podéis consultarlo en Google. Este portal es reconocido a nivel de España por parte de la Cámara de España por su alto valor divulgativo, aportando guías, informes, artículos, vídeos, podcasts sobre legislación, tendencia, certificación, gestión e innovación en distintos ámbitos de la sostenibilidad, incluida eficiencia energética o economía circular, como estamos viendo hoy. Y os animo a bucear por el portal, a suscribiros en el boletín, porque como siempre digo, son cada vez más las empresas sudamericanas que tienen como referencia este portal, que participan en actividades propias que también hacemos desde nuestra cámara, a pesar del cambio de la franja horaria, y que enriquece mucho los turnos de pregunta porque aprendemos desde los dos lados del Atlántico, ¿no? Por tanto, aprovechar al máximo estas sesiones gratuitas, dejando vuestras dudas en el chat, cualquier inquietud, por muy simple que sea, aprendemos todos. Entonces, os animo que en el chat podéis ya ir dejándolas a medida que vaya avanzando la presentación. Intentaremos contestar al final o durante la dinámica del taller. ¿Vale? Yo sin más preámbulos doy paso ya a Edgar. ¿Vale? Creo que ya tienes la portada, está ahí. Todo tuyo. Muy Bienvenido, bien, Edgar. pues muchísimas gracias. En primer lugar, pues nada, agradecer la oportunidad. También, como dices, ¿no? Aprender por los dos lados de la comunicación, también aprender desde mi punto de vista, porque muchas veces con las propias preguntas los ponentes aprendemos y nos replanteamos cosas. Y bueno, sin más, voy a entrar en la presentación. Le comentaba antes a José y a Gloria bueno, yo en este tipo de charlas en las que no soy consciente o no controlo cómo va a ser la intervención, por lo que he optado es por preparar una gran cantidad de material y voy a ir priorizando conforme yo considere que debemos ver ese material. Por lo tanto, no os preocupéis si no llegamos hasta el final porque surgen dudas o surgen preguntas o surge algún tipo de debate, porque lo que sí que voy a hacer va a ser compartiros toda la presentación. Además, tenéis mi contacto y podéis preguntarme cualquier cosa, no solo hoy, sino cualquier otro día sin problema, ¿vale? Voy a pasar rápidamente por la parte, a ver un segundo si puedo pasar, sí. Eh, Mi grupo de investigación, el grupo al que pertenezco, es Tecnologías de la Información y las Comunicaciones contra el Cambio Climático. Es un grupo formado por ahora mismo más de 34 investigadores de diferentes ámbitos. Es un grupo multidisciplinar y nos dedicamos a desarrollar soluciones para la lucha activa contra el cambio climático. Dicho esto, esta es un poco la estructura que voy a seguir en la presentación de hoy. Como digo, llegaremos hasta donde lleguemos, no os preocupéis por eso. Luego os lo pasaré por completo. Y voy a hablar del contexto del cambio climático en la economía global, cómo ha afectado y cómo va a afectar en el futuro este contexto, de los cambios en el modelo económico y dónde entra este nuevo modelo de bioeconomía circular o, como antes ha comentado José, bioeconomía circular también, del concepto de bioeconomía y la relación en los mercados de carbono, del papel de la bioeconomía en la transición energética, donde voy a focalizar en la parte de la bioenergía, puesto que es creo que la energía renovable más interesante en el contexto de la bioeconomía. Voy a hablar muy ligeramente sobre bioconstrucción y cómo la construcción sostenible del futuro tiene que tener en cuenta este concepto bio. Y voy a exponer, en primer lugar, un ejemplo práctico de análisis de los diferentes impactos medioambientales en diferentes materiales en torno a las cajas hortofrutícolas. Y después algunos otros ejemplos de manera simbólica sobre posibles líneas de avance o de innovación en torno a la bioeconomía. Por lo tanto, en primer lugar, no voy a entretenerme mucho, puesto que si estáis inscritos a un curso de esta índole ya sois conscientes de lo que es el cambio climático, de dónde procede. Iniciamos en la revolución industrial, toda la fuerza y la mano de obra que antes la ejercían los humanos y los animales, empezamos a trasladarla hacia unas máquinas que requieren de ciertos combustibles fósiles, inicialmente carbón, luego petróleo, y gracias a este crecimiento en cuanto a eficiencia y a productividad de los recursos y de los servicios que podemos producir, empezamos a crecer demográficamente y económicamente. Esto queda reflejado digamos, en la tabla, en el perfil de población que habita el planeta en los últimos 150 años, que ha crecido de manera súper exponencial. De hecho, las predicciones como la que tenemos aquí se han quedado muy cortas respecto a la realidad. Y también lo que ha conllevado es que las concentraciones de dióxido de carbono, de los gases de efecto invernadero, son las más altas registradas hasta la fecha en los últimos 800.000 años, como vemos en la gráfica a continuación.
Estos registros se hacen en excavaciones en hielo, por lo tanto lo que hacemos es analizar las burbujas de aire que tenemos en esas excavaciones y en función de esa profundidad podemos identificar a qué época o a qué año más o menos pertenece y saber la composición de su atmósfera. Estas altas concentraciones de dióxido de carbono lo que nos lleva es a lo siguiente: tenemos como consecuencia un calentamiento global del planeta, un aumento de las temperaturas medias del planeta, y esto como tal no es un problema cuando hablamos de órdenes de magnitud de en torno a 1,5 grados, 2,5 grados. El problema es que esto no es constante, no es igualitario, no es homogéneo, es totalmente desigual. Además, lo más preocupante de este aumento de temperatura es la velocidad con la que lo está haciendo. Si nos fijamos en esta gráfica, que a mí me gusta mucho porque es muy ilustrativa no solo de la problemática, sino también en esta última línea, ¿vale? Los últimos 20 años, desde 2004, el problema es que nosotros aquí tenemos reflejado en cada uno de los quesitos, de los quesitos que tenemos aquí, los meses, la temperatura media de esos meses, de ese año en concreto, comparada con respecto a la media de temperatura de los anteriores 150 años, del 1850 al 1900. En más azulito tenemos un descenso de temperatura y en más rojo, más intenso, tenemos un aumento de temperatura. Lo realmente problemático de esta gráfica es que si nos fijamos en la última línea, año tras año sistemáticamente hemos ido batiendo el récord histórico de temperatura registrado hasta la fecha. Por lo tanto, no estamos hablando de un aumento, de un pico puntual, sino de un récord histórico que vamos rompiendo año tras año de manera consecutiva. Las consecuencias, ahora explicaré alguna consecuencia para allá, pero sí, las consecuencias son para largo. Un ejemplo de ello es el ralentizamiento de la corriente del Golfo que se está produciendo. Esto acarrea una serie de catástrofes, una serie de variaciones meteorológicas a consecuencia de este ralentizamiento que ni siquiera somos capaces de predecir, pero que sí que nos hace hacernos una idea de la magnitud del problema que estamos hablando. Como consecuencias ya, pues hablamos de eventos meteorológicos extremos, cada vez más frecuentes y cada vez más intensos, huracanes, sequías, inundaciones, incendios forestales, etc. Pero el mayor problema que tiene el cambio climático es que es una consecuencia desigual. Es decir, no lo sufren todos los países o todas las zonas del mundo por igual. Aquí lo que podemos ver en el siguiente mapa es un cambio en cuanto a las fluctuaciones de temperatura en ese pronóstico 2100 en las diferentes zonas del planeta. Pues lo primero que podemos ver es que no van a sufrir el impacto del cambio climático de manera igualitaria los países del hemisferio norte, sobre todo la parte de Estados Unidos, Canadá y el norte de Europa o prácticamente toda Europa, que digamos Latinoamérica y la parte de África, Oceanía, etcétera, ¿no? Ese continente sur del mundo, ¿no? Donde vamos a ver que ese incremento de temperatura va a ser mucho más acusado que en el resto de zonas. Si traducimos este aumento de temperatura en posible impacto económico, en impacto de esos posibles 2 grados extra de temperatura que podría tener en el Producto Interior Bruto de los diferentes países, lo que vemos es que realmente el efecto anterior lo estamos viendo reflejado también en su impacto económico de manera desigual en las diferentes zonas del planeta, donde nuevamente los países más orientados en el hemisferio sur, sobre todo África, India y algunas partes de Centroamérica y Latinoamérica, van a ser las zonas donde más sufran ese impacto o esas consecuencias de manera desigual. Puestos en materia de economía, me gustaría entrar en un pequeño debate, no sé si la gente querrá participar, simplemente yo voy a seguir el hilo conductor y si alguno quiere participar, por favor que lo pida o que lo exprese. Lo que vemos en la siguiente gráfica es una comparativa en el eje de las Is, donde tenemos las emisiones por cápita, las emisiones de CO2 por cápita en los diferentes países. Y en el eje de las X tenemos el Producto Interior Bruto por cápita también de lo mismo, ¿no? De los países. Si ubicamos todos los países del mundo en esta gráfica, lo primero que vamos a apreciar es una especie de relación lineal existente entre lo que podríamos llamar economía o Producto Interior Bruto y emisiones. ¿Qué pasa con esta relación? A priori nos podría dar a dos conclusiones peligrosas. La primera, es decir, si nosotros queremos ser más ricos, esta gráfica lo que nos dice es que tenemos que emitir más. Es decir, si queremos ubicarnos en la parte rica del planeta, lo que tenemos que hacer es tirar hacia arriba la parte de emisiones para poder alcanzar ese cuadrante superior derecho, que es lo que nos interesa, ¿no? Por lo tanto, si queremos emitir más, si queremos ser más ricos, mejor dicho, tenemos que emitir más y por lo tanto, como no queremos decir que para ser más ricos lo que vamos a hacer es emitir porque no nos importa, lo que decimos es que el cambio climático no existe y esto lo que nos lleva es al negacionismo. Sin embargo, por el otro lado, lo que tenemos es
otra peligrosa conclusión, que es el decrecentismo. La única manera de reducir las emisiones, porque nos creemos el cambio climático, es de crecer en economía. Esto es otra peligrosa conclusión porque hay numerosos estudios y numerosos ejemplos reales que nos dicen que esto no es cierto, esto no es del todo cierto. ¿Qué pasa? Aquí es donde entra un concepto que se ideó en los años 90, el Kuznets Curve, que lo que viene a explicar, no relacionado con el cambio climático, sino en general sobre los problemas medioambientales, lo que nos viene a explicar es que conforme nosotros al principio vamos alcanzando o vamos aumentando en cuanto a nuestros ingresos o vamos aumentando nuestra capacidad de desarrollo económica, lo que vamos haciendo es empeorar en cuanto a condiciones medioambientales. De manera que llegamos a un punto de inflexión en el cual ese aumento económico ya pasa a desacoplarse del desarrollo del impacto negativo medioambiental, y lo que nos genera es el efecto opuesto. Conforme nos vamos haciendo más ricos, nuestra percepción y nuestra manera de conseguir aumentar esa economía se va desacoplando de los problemas medioambientales. Esto es un concepto teórico, no es un concepto, se ideó, mejor dicho, como un concepto teórico, pero ya tenemos numerosos ejemplos de algunos países que han alcanzado este punto de inflexión. Aquí tenemos algunos ejemplos, si no me equivoco hay como 30 y largos, 40 y algo países en el mundo en los cuales desde 1990 hasta 2022, 2023, lo que han hecho es desacoplar ese incremento en Producto Interior Bruto con esa cantidad de emisiones asociadas a su economía. Y no solo, aquí en esta gráfica lo que podemos ver son 6 países ejemplo, que la línea azul aumenta en cuanto a Producto Interior Bruto por cápita, y la línea roja, tanto la línea roja como la línea verde disminuyen. La roja viene a representar las emisiones asociadas a la zona geográfica del país, y la verde lo que viene a representar son las emisiones asociadas a su consumo. Es decir, si nosotros tenemos una industria en este país que se va a otro país porque no tienen tasas medioambientales a producir, pero luego lo exporta o lo importa a este país y lo consumimos en el país, estas emisiones también son asociadas a ese país. Por lo tanto, sí, de manera independiente, independientemente de si consideramos las emisiones totales o las emisiones en base a su consumo, vemos que existen esos desacoplamientos en muchos países, ¿no? Estos son 6 ejemplos, aquí tenemos algunos más, tenemos, como digo, en torno a 40 países del mundo en que ya han logrado este desacoplamiento, y pues son, digamos, casos prácticos de esta Kuznets Curve que ya se están aplicando y que ya estamos viendo en la realidad. En torno al segundo bloque, si hablamos del cambio del modelo económico, la bioeconomía circular, en primer lugar, el petróleo hasta ahora era el pilar de la economía. Si identificamos de dónde provienen la mayoría de los bienes y servicios que durante los últimos años hemos consumido, hemos producido y en los cuales se sustenta la gran totalidad de nuestra economía, prácticamente todos o la inmensa mayoría provienen del petróleo. ¿Qué ocurre? Este petróleo, pues lo que nos ocasiona es numerosos problemas. Aquí estamos hablando de cambio climático, pero hay muchos otros problemas no relacionados con el cambio climático, como puede ser pérdida de biodiversidad, tema de recursos naturales y materias primas, contaminación de todo tipo de medios, acuáticos, acuíferos, etcétera. También temas de calidad del aire. Entonces, el problema de esta economía basada en el petróleo es que tiene muchísimas externalidades negativas que no estamos incluyendo dentro de este modelo económico. Y esto es lo que trata de, pues, solventar la bioeconomía. Si intentamos identificar retos, en este caso centrados en la economía europea, pero podríamos exportarlo o extrapolarlo, mejor dicho, a la economía mundial, lo que tenemos es, en primer lugar, una gran escasez de recursos naturales. Necesitamos más de 1,6 planetas para satisfacer la demanda solo de Europa. Tenemos una alta volatilidad en los precios de las materias primas. Importamos además muchos más recursos de los que exportamos, por lo tanto somos totalmente dependientes de lo que producen otros países o otras regiones del mundo, y generamos en torno a 500 kilogramos de residuos por persona y año, de la cual solo reciclamos eficazmente en torno a 1/3 de ese total. Sin embargo, como digo, esta economía basada en la economía del petróleo está empezando a cambiar. De hecho, ya lleva unos años cambiando. De hecho, ya tenemos algunos sectores tradicionales que ahora voy a comentar que ya desde hace mucho tiempo empezaron a cambiar en ciertos países, no porque sean más ecológicos o más medioambientales que los demás, sino porque les salía más rentable que basarse en la propia economía del petróleo o
este petróleo estaba más solicitado en otro tipo de sectores y por lo tanto tenía que buscar recursos en otros sectores, ¿no? Como es el caso de el sector bio. En primer lugar, pues voy a tratar de definir el concepto de bioeconomía. Este concepto ha sido definido por multitud de organismos. Yo he elegido este porque es el que más me ha gustado, ¿vale? La bioeconomía es la producción sostenible y la conversión de la biomasa en una gama de alimentos, productos industriales, cosméticos, salud y energía, donde la biomasa renovable abarca cualquier material biológico que se utilice como materia prima. Por lo tanto, cuando hablamos de biomasa, podemos hablar de biomasa para alimentación, para cosmético, para productos industriales, para salud, para etcétera, ¿no? Y todo lo que utilice esta biomasa como materia prima es el concepto de bioeconomía. ¿Por qué hablamos de bioeconomía? La bioeconomía tiene, en primer lugar, el potencial de sustituir los materiales fósiles. Como he comentado, esa economía basada en petróleo, tratar de sustituirla y hacer una economía basada en lo bio. Requiere además aprovechar el alto potencial de los materiales biomásicos, por lo tanto nos permite, como luego explicaré, gestionar un residuo que en algunos casos puede convertirse en un problema en determinadas características, sobre todo acentuadas por el cambio climático. Pero algo que es extremadamente importante para que un modelo de bioeconomía o un nicho de negocio en torno a la bioeconomía prospere y realmente tenga futuro es que no debe competir con la producción de alimentos. Es decir, no tiene que competir en precio con la producción de alimentos, sino tiene que entrar en lucha en el mercado alimenticio, puesto que, como luego explicaré, hay algunos ejemplos que ya hemos vivido, sobre todo en Europa, que esto ha hecho que una gran inversión y una gran apuesta por algún sector concreto, pues tuviera que cancelarse, ¿no? Recoger esas ayudas, retirar esas ayudas y cambiar totalmente la estrategia. Tampoco tiene que tener impactos negativos en otros servicios ambientales y sociales, como puede ser la biodiversidad, el tema de cambio climático, la protección contra peligros naturales, etcétera, etcétera. Por eso, cuando hablamos de bioeconomía, el concepto del bosque, todos los productos biomásicos provenientes del bosque tienen una gran relevancia, porque no entran en competencia con los productos alimenticios como pudieran ser la biomasa que procede de agricultura. Simplemente por mencionar algún ejemplo de bioeconomía, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de bioeconomía? Esto es un ejemplo donde con caña de azúcar el objetivo es producir productos azucarados, ¿no? Ese azúcar que se utiliza en alimentación, pero donde vemos que los diferentes procesos en la producción de esta producción de azúcar nos lleva a producir muchos subproductos que pueden valorizarse de manera paralela y que nos permiten obtener multitud de productos basados en, como digo, lo bio. Si hablamos de bioeconomía, por supuesto no estamos hablando de futuro, estamos hablando de presente. Aquí tenemos algunas empresas que son muy conocidas y muy fuertes, muchas a nivel internacional y algunas ya a un nivel más local, a nivel España, Portugal, Península Ibérica y demás, donde tenemos, por ejemplo, empresas de corcho, empresas de bioenergía y celulosa, empresas de resina, bioplásticos, bioquímica, tratamientos de madera, tableros contrachapado, construcción, y voy a mencionar durante la presentación de hoy muchos ejemplos en torno a la bioeconomía que podemos luego discutir. Si tratamos de identificar palabras clave, una cosa que se hace mucho en investigación es intentar relacionar palabras clave, ¿no? Cuando tenemos una investigación sobre algo relevante, intentamos identificar qué otros sectores o en qué otros nichos o digamos, campos de investigación interesa el mismo concepto. Si nosotros introducimos los conceptos relacionados con bioeconomía en un buscador de palabras clave, lo que nos encontramos es este amagrama de flechas, relaciones entre multitud de topics o campos clave relacionados en la investigación que lo que nos da es un amplio espectro y un gran campo de investigación en torno a la bioeconomía. Si hablamos de la bioeconomía es el pilar básico en el Pacto Verde Europeo, es decir, la estrategia o la hoja de ruta que tiene Europa para el desarrollo económico para los países miembros, se basa como pilar fundamental en la bioeconomía, es el centro del Pacto Verde Europeo, como digo, y además está relacionado no solo con términos de economía o términos bio, propiamente dicho, sino con muchísimos otros términos medioambientales, como puede ser tema de zonas de bajas emisiones, zonas de baja contaminación, conservar los ecosistemas y la biodiversidad, economía circular en industria, etcétera, etcétera. Si tratamos de estratificar esos posibles sectores que podríamos englobar dentro de la bioeconomía, mucho más allá de los números que mueve la bioeconomía, podemos identificar sectores como agricultura, forestal,
pesca y acuicultura, como que son posiblemente los sectores, los principales o los sectores que primero vienen a la mente cuando escuchamos el término, pero tenemos muchos otros sectores en torno a la alimentación, a textiles de base bio, a madera, papel, de todo, ¿no? Biofuels, electricidad, etc. Además, en la propia presentación del webinar de hoy se ha hablado de otro término, del término de economía circular, y es que la bioeconomía no tiene sentido sin la bioeconomía circular, sin el concepto de economía circular. ¿Por qué? Porque una de las grandes fuerzas o de las grandes bazas que tiene la bioeconomía es la capacidad de recircular, la capacidad de generar esa economía circular. El objetivo es pasar de una economía lineal en la cual se genera o se obtiene el recurso, se produce el producto y se trata o se gestiona para su disposición, a diseñar desde el inicio un producto que tras su vida útil pueda incluirse de nuevo en ese proceso de producción en el mismo o en otro producto de valor añadido dentro de el mismo u otro sector. Por intentar aterrizar más el término, que es economía circular, es un paradigma económico que trata de maximizar la eficiencia de los recursos para ser más competitivos y proteger nuestro medio ambiente, es decir, tratar de utilizar menos recursos. Se trata de, en primer lugar, aumentar el valor añadido de los productos y materiales, manteniéndolos la mayor cantidad posible de tiempo dentro del ciclo de producción, de manera que no tengamos que obtener nuevos productos. El objetivo es, obviamente, utilizar menos recursos, pero esto lo que hace es que seamos más eficientes y además que tengamos menos residuos que tratar, menos residuos que gestionar y, por lo tanto, nos ahorramos costes económicos y externalidades negativas medioambientales en todo este proceso. Por lo tanto, tenemos la bioeconomía circular. Vamos a tratar de unificar estos dos conceptos en el nuevo concepto de bioeconomía circular. Y, como digo, la bioeconomía, la economía circular, el objetivo es diseñar productos que se pueden reparar, remodelar, reciclar y reutilizar, de manera que podamos disminuir el uso de materias primas y la generación de los residuos. Y la bioeconomía lo que propone es desarrollar esa nueva generación de productos y servicios basados en lo biológico, de manera que son más biodegradables, con menor huella de carbono y mejor adaptados a los flujos de economía circular. Luego veremos algunos ejemplos en los cuales la bioeconomía no es la panacea, veremos que algunos ejemplos, en depende de qué contextos y depende de qué necesidades o realidades locales, los productos basados en la bioeconomía no tienen por qué tener una menor huella de carbono o un menor impacto ambiental. Normalmente o generalmente sí, puesto que, como digo, no está basado en petróleo, sino que está basado en lo bio, pero hay que tratar de identificar bien el contexto específico del producto. Por lo tanto, este nuevo concepto de bioeconomía circular es un nuevo paradigma económico capaz de conciliar el desarrollo económico con la protección del medio ambiente. Como digo, ese desacoplamiento que he comentado al principio, que ya han logrado algunos países, entre crecer económicamente sin perjudicar el medio ambiente. ¿Por qué el papel de los bosques dentro de este concepto de bioeconomía circular? Pues como he comentado anteriormente, es debido fundamentalmente a que no tiene competencia o tiene una menor competencia con los productos alimenticios. Además, genera un alto valor en servicios ecosistémicos, sociales y tiene gran versatilidad de productos. Los bosques pueden considerarse la infraestructura terrestre biológica más importante y un elemento fundamental de la bioeconomía circular. Sin embargo, ya he comentado, la bioeconomía no es una solución única, o sea, tendremos que adaptar a las realidades sociales, económicas y ecológicas de cada territorio. No podemos tratar de encontrar un petróleo 2.0, no podemos tratar de trasladar el modelo económico que teníamos hasta ahora basado en el petróleo, trasladarlo al modelo económico basado en lo bio, sino que tenemos que hacer un mix de diferentes soluciones que nos lleve a una solución óptima adaptada a cada territorio, puesto que no podemos dejar de lado la parte de sostenibilidad social, es también uno de los 3 pilares de la sostenibilidad, y en este contexto es importante reflexionar sobre la mejor forma de desarrollar una bioeconomía circular de proximidad, teniendo en cuenta la realidad del territorio. Por último, voy a incluir un término asociado generalmente a la economía de la madera, a la economía del mueble, al sector del mueble, que puede aplicarse a muchos otros sectores, y es el uso en cascada. El uso en cascada es una estrategia que permite utilizar materias primas en pasos cronológicamente secuenciales lo más largo y eficientemente posibles, de manera que no necesitemos tanta materia prima para producir los sucesivos materiales conforme se vaya agotando el ciclo de vida del producto, y al final de todo ello poder recuperar la energía que queda contenida en el producto.
Por poner un ejemplo, si nosotros partimos de la madera que pudiera existir en un bosque, ¿vale? Imaginaros que no tenemos madera en recirculación, que prácticamente, tal y como está el modelo económico actual o el sector actual, sí que vamos a tener una gran cantidad. Imaginaros que partimos de esta madera en rollo y empezamos a producir un producto. El primer producto que producimos es madera sólida o chapa, productos basados en chapa. Al final de su vida útil, seguramente lo podemos reutilizar como como nueva materia prima para dentro del mismo producto, y si no, lo podemos pasar a el sector de los tableros de partículas, tableros de aglomerados, tableros contrachapados de fibra, etc. Cuando ya no se puede reutilizar dentro del mismo bucle, cuando ya no podemos utilizarlo para el mismo producto, pasamos a un producto de menor valor añadido. En este caso, pasaríamos a utilizar esas fibras que ya no se pueden trabajar más o que no van a salir tableros de calidad, lo utilizamos para producir papel. Nuevamente, este papel lo podemos reutilizar hasta 7 veces. El papel reciclado se puede utilizar hasta en 7 ciclos. Después de estos 7 ciclos, lo que podemos hacer es generar productos químicos como acetona, productos derivados de los compuestos elementales de la madera, de la celulosa, la hemicelulosa y la lignina. Y al final de su vida útil, cuando ya no podemos reutilizarlo más, lo que haremos será quemarlo, producir energía y sustituir la energía que generaríamos con el uso de combustibles fósiles y, por lo tanto, evitar esa emisión innecesaria a la atmósfera. Esto solo es un ejemplo, también podemos aplicar ejemplos de circularidad aguas arriba, por así decirlo. Imaginaros que tenemos un tronco como el que tenemos en la imagen y nosotros tenemos diferentes calidades, ¿no? La parte más cercana al suelo tiene una mayor calidad que la parte de las puntas porque tiene menos defectos, tiene menor conicidad, tiene una madera de mayor calidad que podemos utilizar para productos o para sectores donde requieren mayor valor añadido, y que luego esos productos de mayor valor añadido se van a poder reutilizar en los sectores o en los productos de un poquito menor valor añadido que tendremos, como explicado en la figura anterior. De manera que ya en el diseño y en el desarrollo y en la propia obtención de las materias primas ya tenemos que tener en cuenta el concepto de economía circular. Simplemente por comparar el valor añadido que generan 3 cadenas de valor en torno al ejemplo que he puesto, en torno a la madera. Aquí tenemos el valor añadido de que podría generar una industria de papel, por ejemplo. Por cada tonelada de madera seca podríamos generar en torno a los 1.000 euros. Si lo comparamos con la industria de productos de madera, como pueden ser tableros o construcción, pues vemos que tenemos un mayor valor añadido. Y si lo comparamos con la industria de la bioenergía, vemos que prácticamente es un 10% del valor añadido que podríamos obtener con las otras dos, ¿no? Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Pues lo primero que debemos hacer es ir a la que más valor añadido tiene, pero además es que después de esta el material va a tener suficiente calidad para reutilizarse en las siguientes. Entonces, después de esta, el material circulará a la industria del papel y después de esta industria pasará a la bioenergía. En términos sociales, hablamos de lo mismo. En este caso, socialmente genera más empleo la industria de papel, simplemente es por poner un ejemplo. Y como digo, lo que tenemos que primar es aquellos destinos, aquellos sectores como inicio del uso en cascada que generen mayor valor añadido y luego ir a los sucesivos, ¿no? Esto es simplemente un ejemplo de que la bioeconomía debe estar diseñada, estructurada y planificada desde el principio con el concepto de economía circular y el concepto de uso en cascada de los productos. Por poner un ejemplo, estos datos son muy antiguos, pero lo que quiero demostrar con ello es el concepto de valor añadido. En la gráfica de arriba lo que tenemos es en verde la cantidad de madera que los países desarrollados utilizan para la industria, y en naranja tenemos la cantidad de madera que utilizan para bioenergía. Como vemos, la proporción es la inmensa mayoría para la industria y, por último, para la bioenergía. Y en los países en vías de desarrollo lo que tenemos es lo inverso, justamente. Tenemos una gran cantidad de producto, de materia prima de madera que se destina a bioenergía y una pequeña cantidad que se destina a la industria. Esto lo que genera es un valor añadido mucho más bajo y también un valor añadido en términos sociales y de empleo mucho más bajo que si lo hiciéramos al revés. También es importante el concepto de los servicios ecosistémicos, es decir, cómo la bioeconomía genera un modelo de negocio en torno a los servicios ecosistémicos que nos pueden generar los productos biológicos del planeta. Por poner un ejemplo concreto, voy a hablar de los mercados de carbono, pero tendríamos otros en torno al bosque. Cuando nosotros tenemos un bosque, lo que estamos generando es una multitud de servicios ecosistémicos que están
ahí única y exclusivamente por el bien funcionamiento y por el bien cuidado del bosque, por ejemplo, el ciclo integral del agua, el rellenado, que el agua penetre a los acuíferos dentro de un bosque depende de la cantidad de vegetación y de la calidad de vegetación y del estado de la masa forestal que tenemos en los montes. También tenemos que los montes hacen de filtro de aire, también mejoran la calidad del aire de las zonas cercanas, es un regulador natural de la temperatura y de la humedad y, como voy a hablar ahora, es un sumidero natural de carbono. Es decir, lo que nosotros estamos haciendo de manera artificial, que es coger ese petróleo de los pozos petrolíferos y quemarlo de manera que vuelve de nuevo a la atmósfera donde no había estado durante millones de años, lo que estamos haciendo es hacer que en vez de pasar directamente a la atmósfera, cogemos una parte de ese carbono que hay en la atmósfera y lo tenemos almacenado en sumideros naturales, como pueden ser los acuíferos, perdona, los océanos, o como pueden ser los bosques. ¿Qué es un mercado de carbono? En primer lugar, los mercados de carbono son espacios donde las empresas trabajan con bonos de carbono y pueden transferir derechos de emisión de carbono. Es decir, estos bonos lo que permiten a su propietario es emitir una cantidad determinada de carbono porque gracias a ese pago por ese bono de carbono está compensando su fijación en otro lugar del planeta, su fijación o su reducción en otro lugar del planeta. Básicamente tenemos dos tipos, los regulados y los voluntarios. Los regulados los voy a pasar muy por encima porque son los obligatorios, son los que son más conocidos, los precios están establecidos y por lo tanto ya están muy trabajados. Simplemente especificar que los sectores que participan en estos mercados obligatorios a nivel europeo son los productores de energía, algunos productores industriales que son muy intensivos en el uso de energía y por lo tanto requieren de mucho combustible fósil y por lo tanto tienen unas grandes cantidades de emisiones de gases de efecto invernadero, la aviación comercial y también a partir de este año va a entrar también la navegación marítima para transporte de mercancías. El objetivo de estos mercados obligatorios no es solo la de reducir la cantidad de emisiones, sino también la de mejorar la competitividad industrial de los países que participan en este mercado. ¿Por qué? Porque para poder estar dentro de los límites que te establece el mercado, lo que tienes que hacer es ser cada vez más eficiente. Y cuando tú eres más eficiente, lo que necesitas son menos recursos para producir y te hace más competitivo con respecto a tu competencia. Y por último, y por qué tiene relación con la parte de bioeconomía, esta compensación se hace generalmente en terceros países donde se invierte en proyectos de reducción de emisiones o de mejora de la capacidad fijadora de los bosques. Sin embargo, donde por lo menos en términos de mercados de carbono en torno a lo bioeconómico tiene realmente relevancia, los mercados voluntarios, voy a poner un ejemplo del mercado voluntario que tenemos actualmente en España y básicamente todos los mercados voluntarios europeos pivotan en torno a este concepto, tenemos un concepto de voluntariedad de compensar, es decir, aquellas empresas que no tienen la necesidad de compensar sus emisiones porque no les obliga Europa, tienen la posibilidad de generar proyectos que les permita compensar sus emisiones dentro de este mercado. ¿Cómo lo hacen? Básicamente tenemos tres tipos de proyectos, en España dos y una tercera vía que se está abriendo, que es la primera, repoblaciones forestales, es decir, allí donde antes no había un bosque y teníamos otro tipo de uso de suelo, ahora vamos a plantar un bosque y por lo tanto ese bosque va a captar CO2 y ese CO2 lo va a poder compensar las empresas. O tipo B, que son actuaciones en zonas donde se han degradado, bien por incendios forestales, bien por plagas, bien por huracanes, nevadas, etc. Y nuevamente, donde antes no teníamos una masa establecida, gracias a este restablecimiento de la masa forestal vamos a tener nueva fijación de carbono. Sin embargo, esa tercera pata, que es la que creo que en términos de cambio climático es la que más relevancia tiene, puesto que nos permite no solo mitigar el cambio climático, sino también adaptarnos al cambio climático, es la compensación forestal mediante la gestión forestal sostenible, es decir, utilizar esas masas forestales para producir productos que lo que nos va a permitir es alargar al máximo la cantidad de tiempo que el carbono está almacenado o bien en el bosque o bien en algún producto que utiliza la madera que hemos extraído del bosque para producirlo. Si nosotros dejamos un bosque sin tocar, sin gestionar, lo que tenemos es la recta negra. Tenemos un crecimiento inicial cuando la masa se está haciendo adulta y luego tenemos un estancamiento, una especie de asíntota horizontal en un estancamiento que alcanza un estado de equilibrio. En ese momento tan solo va a crecer un árbol allí donde haya muerto otro árbol y por lo tanto haya dejado un espacio para que un nuevo árbol crezca. Por lo tanto, ahí la cantidad de carbono que
junto la parte forestal con la parte de productos se está almacenando, es estable, ya no crece más, está totalmente estable. Sin embargo, si nosotros aplicamos turnos de rotación de manera que aprovechamos esa madera, sacamos madera del monte de manera sostenible cada 60, 80, 120 años, lo que hacemos es que en un momento puntual, cuando hacemos la intervención, la cantidad de carbono se reduce, pero que poco a poco con los años se empieza a recuperar y sigue recuperándose hasta alcanzar un nuevo estado de equilibrio. Además, esa madera que nos hemos llevado, el objetivo es que se destine a productos de alto valor añadido, por ejemplo, mobiliario o madera en construcción, que lo que va a hacer es que va a mantener ese carbono en esos productos durante muchos años y luego en productos que están por debajo en su cascada para, digamos, ampliar la capacidad total de sumidero de carbono que podemos generar gracias a el concepto de bioeconomía. Si nosotros tratamos de cuantificar cuánto carbono hay almacenado, en primer lugar, en un metro cúbico de madera, la cantidad de carbono que tiene esa madera almacenada en su estructura, en su pared celular, es casi 1 tonelada de CO2. Y además, si nosotros utilizamos madera en lugar de otros productos, luego voy a poner algunos ejemplos, también estamos ahorrando como efecto sustitutivo 1,1 toneladas de CO2. De manera que por cada metro cúbico de madera estamos evitando 2 toneladas de CO2 en la atmósfera. Como digo, también no solo mitiga el cambio climático, sino que también nos permite adaptarnos al cambio climático. En el contexto en que cada vez tenemos temperaturas más altas, mayores sequías, las condiciones meteorológicas además son extremas, lo que tenemos es una propensión mucho más grande a incendios. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen satelital de unos incendios que hubo durante 3 días en la Comunidad Valenciana, donde se encuentra mi instituto de investigación, y donde incluso desde la imagen satelital se podía ver el impacto de los incendios. Si nosotros simplemente cuantificamos el carbono que se emitió en estos dos incendios, durante solo 3 días y lo comparamos con las emisiones de toda la ciudad, aquí tenemos en gris los incendios que os acabo de enseñar en la foto, en naranja o en este tono un poquito más, sí, más anaranjado tenemos los incendios que hubo en 2022, que no fueron tan grandes, pero también fueron muy grandes, y son mayores en esos 3 días que las emisiones de todo un año de todo el parque móvil de una ciudad como la de Valencia, que tiene casi 1 millón de habitantes, o de las otras 2 capitales de provincia de la Comunidad Valenciana. Simplemente para que os hagáis una idea del orden de magnitud. Con esto voy a pasar al papel de la bioeconomía y la transición energética. Creo que es un pilar muy interesante, es un pilar muy fuerte para el sector de la bioeconomía, pero es que además la transición energética necesita de la bioeconomía y de la bioenergía para poder funcionar de una manera que no sea injusta medioambientalmente y socialmente. Primero, ¿qué es la transición energética? Es el cambio a una economía sostenible mediante la energía renovable, la eficiencia energética y el desarrollo sostenible, con el objetivo de dejar de lado los combustibles fósiles, la energía nuclear y otros recursos naturales no renovables o que sean perjudiciales tanto medioambiental como socialmente. Si nosotros tratamos de analizar esta imagen es una gráfica que he sacado del IPCC. El IPCC es el Panel Intergubernamental contra el Cambio Climático. Creo que lo sacaron el año pasado y básicamente resume toda la estrategia o todas las posibles medidas de mitigación del cambio climático, mitigación y adaptación. La parte de la derecha es mitigación y la parte de la izquierda sería capacidad de adaptación o de aumentar la resiliencia climática de los ecosistemas. Vemos que tenemos multitud de medidas. La intensidad de la gráfica de barras, o sea, lo grande que es la barra dentro de cada una de las medidas, es el potencial que tiene esta medida para luchar contra el cambio climático, para reducir emisiones, y los colores el coste. No quiero que nos quedemos con esto porque nos podríamos tirar prácticamente 1 hora analizando esta gráfica. De hecho, en otra sesión que suelo dar en la Universidad Católica de Valencia, analizamos esta gráfica y estamos prácticamente 1 hora analizándola porque tiene mucha información, pero sí que quiero que os quedéis con lo siguiente. Todas estas medidas, las que he resaltado en amarillo, son contribuciones claras de la bioeconomía en la adaptación al cambio climático. No significa que en las que no he marcado no haya contribución de la bioeconomía, significa que no es tan clara o es más de manera un poquito más tangencial. En este caso son contribuciones directas de la economía a la adaptación al cambio climático. Es decir, más de la mitad de la estrategia, de todas las medidas que Europa propone como estrategia para adaptar al cambio climático, tiene un papel relevante la bioeconomía. Pero es que si nos vamos a la parte de mitigación, todas las que acabo de marcar aquí en rojo, todas las que están tienen un recuadro rojo, es la contribución de la bioeconomía a la mitigación del cambio climático.
Es decir, nuevamente, más de la mitad de las medidas que la propia Comisión Europea, el propio panel intergubernamental contra el cambio climático propone para mitigar las emisiones pivotan sobre el concepto de bioeconomía y por lo tanto dependen de un buen desarrollo del modelo bioeconómico. Si analizamos cómo es la generación actual y cómo se pronostica que será la generación futura, pues básicamente vemos que actualmente tenemos en torno de todo el mix de consumo de energía primaria, tenemos casi 2/3 de combustibles fósiles, entre carbón, petróleo y gas natural. Y si lo analizamos desde un punto de vista sectorial, lo que tenemos es aproximadamente un tercio en transporte, consumo en edificación y consumo en industria o manufactura. Si lo analizamos desde un punto de vista de sectorialmente, desde dónde provienen por fuente y sector estas emisiones, pues veremos que la energía es el inmenso responsable de la generación de emisiones de gases de efecto invernadero y por lo tanto, como digo, la bioenergía o la biomasa proveniente de la bioeconomía tiene que tener un rol especialmente relevante. Además, ocurre algo con la economía basada en el petróleo y es que tenemos una gran dependencia energética. Hay unos pocos productores mundiales de petróleo y hay unos muchos consumidores de petróleo en el mundo. Por lo tanto, ahora se está demostrando, luego voy a explicar algo más, en cuanto tenemos algún evento de inestabilidad social o inestabilidad en cuanto a territorios en alguno de estos países o en algún aliado de los países involucrados, lo que tenemos son altas variaciones y mucha volatilidad de los precios del petróleo y por lo tanto en todos los productos derivados de este petróleo. Si lo vemos desde el punto de vista del gas natural, la cosa no cambia mucho, sí que es cierto que salen unos nuevos productores, pero seguimos teniendo esa gran dependencia energética desde un punto de vista internacional. Y a consecuencia de esta dependencia energética, ¿qué pasa? Aquí os he puesto algunos recortes de periódico que surgieron en Europa cuando empezó todo lo de la guerra de Ucrania, entre Rusia y Ucrania, y donde claramente empieza a repercutir en los precios de la energía, concretamente de la electricidad, porque el precio de gas, que básicamente hasta la guerra de Ucrania, la inmensa mayoría de gas que se consumía en Europa provenía de Rusia y por lo tanto, como se les pusieron aranceles por la guerra, ellos cortaron el suministro de gas. Esto lo que ocasionó es que la electricidad se disparara hasta niveles nunca vistos en la Unión Europea. Como consecuencia de este disparo del precio de la electricidad, ¿qué pasó? Pues que Europa empezó a invertir 20.000 millones para renovables y digitalización, transición energética, Pacto Verde Europeo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, claramente lo que conlleva esta inversión en bioeconomía es a depender menos de posibles inestabilidades políticas que ocasionen en otros países productores o exportadores de petróleo. Si hablamos de transición energética, obviamente no voy a entrar a explicar todas las fuentes de energía renovable y me voy a quedar en la de bioenergía. ¿Por qué? Porque es la que realmente depende de la bioeconomía. En primer lugar, importante explicar qué es el término de biomasa. La biomasa es la materia orgánica no fosilizada, importante, porque si no podríamos hablar de petróleo, originada en un proceso biológico espontáneo o provocado. Y la bioenergía es una fuente de energía a partir de biomasa a través de biocombustibles obtenidos mediante procesos físicos, químicos o biológicos. A mí me encanta el término de bioenergía. Yo cuando cursé el máster en renovables, yo era un fan aférrimo de la bioenergía, pese a que habían otras energías con más potencial a corto plazo, como puede ser la solar fotovoltaica o la eólica, pero la bioenergía lo que tiene es que es la única energía renovable que la finalidad no es producir energía, sino gestionar un residuo y como subproducto producir esa energía. Por lo tanto, nosotros con la bioenergía lo que estamos haciendo es mejorar o reducir las externalidades negativas que puedan tener un residuo y además producimos energía que podemos valorizar para producir calor, electricidad o energía automotriz para mover un coche, por ejemplo. He tratado de esquematizar todos los posibles tipos de combustibles, procesos de obtención y usos finales de estos productos que pueden salir a partir de alguna fuente de biomasa. Por ejemplo, aquí tenemos diferentes procesos de transformación. Podemos la biomasa transformarla mediante combustión directa, directamente quemarlo en una estufa o en una caldera.
mediante combustión en déficit de oxígeno. En función de la cantidad de oxígeno y de la cantidad de temperatura podemos tener diferentes productos intermedios, como puede ser carbón vegetal, como puede ser gas de síntesis o aceite piroleñoso, y en función de cualquiera de estos subproductos lo podemos utilizar para producir calor y o electricidad mediante un ciclo de Rankine o una gasificación de este producto, o en caso de que se trate de un combustible gaseoso o líquido, para producir energía automotriz para mover un coche, una maquinaria, un camión, etc. Además, algunas posibles fuentes de biomasa también se pueden convertir mediante conversión biológica, por ejemplo, con digestión anaerobia o para producir bioetanol, nuevamente para producir tanto calor y electricidad como energía automotriz, o incluso con una conversión físico-química que se llama transesterificación, que lo que nos permite es producir biodiesel de algunos aceites vegetales, que ahora voy a explicar un poquito. No voy a entrar en mucho detalle porque también esto es un tema muy amplio y podríamos estar mucho tiempo y no tenemos tanto tiempo, y me gustaría poder ver la mayor cantidad de contenido de esta presentación, pero sí que quiero hacer un pequeño repaso sobre todas las posibles, todas no, más bien algunas o las más conocidas posibles opciones de posibilidades de bioenergía. Y aquí sí que me gustaría que, voy a intentarlo, ¿vale? Que os activarais los micros y me contestarais alguna pregunta que voy a haceros a continuación, o bien por el chat o con los micros. Voy a dejar unos segundos, ¿vale? Si no contestáis, yo voy a ir avanzando. También entiendo que así en frío es un poco difícil porque da vergüenza, ¿vale? En primer lugar, aquí tenemos leñas, tenemos astillas, tenemos pellets, tenemos briquetas y tenemos carbón vegetal. De los procesos que os acabo de comentar, ¿qué proceso de transformación podríamos aplicar a esta biomasa? De manera generalizada a todas o a la mayor cantidad de recursos biomásicos que tenemos ahora mismo en pantalla. A ver si alguno es capaz de contestarme. Combustión directa, combustión en déficit de oxígeno, conversión biológica o transesterificación. Voy a dejar 10 Si se segundos. animan, Edgar. ¿Perdona? Sí, a ver si se animan. Si se animan a contestar. Ah, exacto. Dejamos unos minutillos. Si quieres, mientras tú comentar algunas cosas. Vale, pero bueno, son varias diapositivas con preguntas, entiendo, ¿no? O es... Exacto, exacto, sí. Sí, por eso, si alguien se atreve a dejar el micro abierto, no Ujú. sé si es posible, y a contestarlas, será bienvenido. Estamos hablando del sector forestal, es decir, la importancia que tiene Chile. Aquí en España, España es uno de los países con más masa forestal de Europa, pero aprovechemos esto porque siempre lo digo, son sesiones gratuitas y no siempre contamos con tan buenos ponentes y presentaciones tan completas. A mí Mira, vale, voy a contestar yo, ¿vale? Y además voy a justificar las respuestas. Y si alguno se atreve, que por supuesto que lo se ponga por el puede chat. complementar. Exacto. En primer lugar, aquí tenemos leñas, astillas, pellets, briquetas y carbón vegetal. Lo primero que vamos a ver es que el carbón vegetal ya es un subproducto donde ya es resultado de una combustión en déficit de oxígeno. Lo que hacemos es quitar oxígeno a esa biomasa para que cuando combustione lo primero que haga es eliminar los compuestos orgánicos volátiles y la humedad, de manera que nos queda un carbón vegetal que tiene un mayor contenido calorífico por unidad de volumen y unidad de peso. ¿Esto que nos permite? Pues en la misma cantidad de espacio de almacenamiento tener una mayor cantidad de energía contenida. Por lo tanto, quitando el carbón vegetal, los otros 4 productos que tenemos aquí podrían valorizarse mediante combustión directa en una caldera para producir vapor o para producir gas y utilizarlo tanto en un ciclo de Rankine como en una turbina de gas, producir vapor y electricidad de manera simultánea, cogeneración, como para combustión en déficit de oxígeno, para producir el propio carbón vegetal o aceites pirolíticos o gases de síntesis, o como conversión biológica, que luego explicaré en algún caso que también se puede algunos de los residuos biomásicos meter como codigestión dentro del proceso de digestión anaeróbica. Si vemos otra posible fuente de biomasa totalmente diferente y que muchas veces queda fuera del scope de la gente que piensa en la biomasa, tenemos las microalgas. Las microalgas son biocombustibles líquidos. ¿Qué pasa con estas microalgas? La microalga es un organismo que requiere de CO2, de dióxido de carbono, para crecer. Dióxido de carbono y luz. De manera que, bien sea en bioreactores, como tenemos en la imagen de la izquierda, o al aire libre, como tenemos en la imagen de la derecha, en el centro de la imagen vemos una persona, no se ve muy bien, pero sí que eso es una persona adulta que está controlando estos tanques y por lo tanto os podéis hacer una idea del tamaño de estos cultivos de microalgas. Lo que nos permite es, esta microalga va creciendo
captando ese CO2 y generando grasas. Esas grasas lo que luego nos permite es generar un proceso para producir biodiesel. Por lo tanto, ya os he dado mucho la pista. ¿Qué proceso de transformación y qué producto y uso final podemos tener con esta biomasa? En este caso, como ya he dicho, tenemos la posibilidad de generar biodiesel, que es un sustitutivo del diésel tradicional. Además, lo podemos mezclar directamente con los coches puros de diésel, porque además tienen una capacidad de recibir en torno al 10-12% en porcentaje de biodiesel, sin ningún tipo de modificación del motor, que además este biodiesel es bajo en emisiones y que por lo tanto podemos descarbonizar en parte el sector transporte gracias a este modelo de bioeconomía. Como he dicho, pues sería esa transesterificación, esa conversión físico-química que nos permite convertir esas grasas en biodiesel. Otro diferente que es, produce también biodiesel, pero en este caso en vez de a grasas sería en base a cultivos oleaginosos, es decir, semillas que son ricas en aceites y que por lo tanto también tienen estas grasas vegetales que podemos utilizar como una conversión físico-química. Tenemos, por ejemplo, los ejemplos más famosos son el aceite de palma, la soja y el girasol, que nuevamente, mediante esta transesterificación o esta conversión físico-química, podemos utilizar para producir biodiesel y sustituir el diésel tradicional. Ahora vamos a pasar de combustible, ya no estamos intentando sustituir diésel tradicional, ahora vamos a tratar de sustituir gasolina. Para sustituir la gasolina lo que se utiliza es bioetanol como un sustitutivo de la gasolina tradicional. También se puede utilizar sin ningún tipo de modificación en el motor en una mezcla en torno al 5 al 8% con la gasolina convencional, y si hacemos una ligera modificación del motor se puede utilizar con un 100% de bioetanol. De hecho, en algunos países como en Brasil esto es muy común en base a la caña de azúcar. Y lo que hacemos es utilizar cultivos azucarados o ricos en glucosas o en almidón para producir esta digestión en déficit de oxígeno, que lo que nos va a permitir es, mediante esa conversión biológica, producir bioetanol. Si seguimos, ahora en vez de como combustibles líquidos, ahora vamos a hablar de biocombustibles gaseosos. Aquí lo que tenemos son diferentes tipos de biomasa. Todo esto que a priori parece basura y realmente es basura, realmente es biomasa. ¿Y por qué es biomasa? Porque se puede generar un producto del tratamiento y de la gestión de esta biomasa. Por eso antes he dicho que, claro, toda esta materia orgánica tenemos que gestionarla, no podemos directamente tirarla a un vertedero o almacenarla en un sitio y dejar que se degrade. ¿Por qué? Porque los organismos van a degradarlo y se va a emitir una gran cantidad de, en el mejor de los casos, CO2, si está bien aireado, y si no está bien aireado se pueden generar sulfitos y metano, que además tiene un mayor potencial de calentamiento global. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Los países a qué obligan cuando tenemos este tipo de residuos, a tratarlo. ¿Cómo lo podemos tratar? Tenemos dos opciones: o digestión aerobia, es decir, le dejamos que se ventile bien para que solo se emita CO2, o digestión anaerobia. En el caso de que utilicemos esta digestión anaerobia, lo que hacemos es favorecer ciertos microorganismos dentro de esta descomposición que, en condiciones de ausencia de oxígeno, lo que hacen es producir metano y a su vez estabilizan este material y lo hace que ya no va a emitir, ya no es contaminante. Incluso se genera un fertilizante, un biofertilizante natural, que es muy rico y además es muy cotizado en términos de agricultura. Por lo tanto, aquí tampoco tiene mucho mérito, ¿no? ¿Qué proceso de transformación? Pues nuevamente estamos hablando de una conversión biológica, en este caso no para producir etanol, sino para producir biogás. ¿Esto cómo se hace? Bueno, esto es un esquema de cómo es un digestor o un biodigestor, que básicamente lo que hacemos es introducir todo el sustrato, todo el material biodegradable que queremos estabilizar dentro de un digestor. Por propia diferencia de densidad, el gas que generan los microorganismos vamos a poder sacarlos por arriba, y luego vamos a sacar un digestato, que es un fertilizante estabilizado, que vamos a poder utilizar en agricultura. Os he dejado una tabla resumen. Aquí tenemos los diferentes biocombustibles, el estado físico, qué tipos de biomasa o fuentes de biomasa nos permiten utilizar esos biocombustibles, mediante qué tipo y proceso de transformación podemos generarlos, y cuáles son los usos más habituales o más tradicionales del biocarburante o el biocombustible utilizado en cada caso. Además, en torno a la bioenergía, un concepto muy interesante y una gran forma de favorecer la parte de bioenergía dentro de un mix energético renovable, o un mix energético sin emisiones de gases de efecto invernadero, son las redes de distribución de calor.
¿Por qué son importantes? Porque cuando hablamos de energía muchas veces se nos olvida la parte térmica. Es fácil pensar en energías renovables y asociarlo a la fotovoltaica y a la eólica, pero esas son fuentes de energía renovable que producen el vector energético de la electricidad. No podemos olvidar la parte de energía térmica, que es tan necesaria, incluso actualmente tenemos en torno a un 50-50, 50% térmica y 50% eléctrica de consumo, y por lo tanto también tenemos que abastecerla o alimentarla con alguna fuente de energía renovable. ¿Cómo definimos el district heating o las redes de distribución de calor? Es la distribución de energía térmica en forma de vapor, agua caliente o fluidos refrigerantes desde una fuente central de producción única a través de una red hacia múltiples edificios o emplazamientos, bien para calefacción o bien para refrigeración de espacios o procesos. Esto es importante, no solo estamos hablando de casas, también estamos hablando de industrias y no solo estamos hablando de calor, también estamos hablando de frío. Por lo tanto, lo que tenemos es una central donde producimos y donde consumimos el combustible. Además, como tenemos un solo foco de emisión, esto lo que nos permite es optimizar los filtros y la captación de contaminantes de este propio foco y nos permite además aumentar la eficiencia por propia economía de escala y por propio rendimiento de las calderas. Voy a mencionar los componentes principales de las redes de distribución de calor. En primer lugar tenemos la central térmica, ya lo he comentado, tendremos una caldera, una bomba mezcladora de la caldera, vasos de expansión y depósitos de inercia para asegurar que no tenemos arranques y paradas innecesarias, bombas y vasos de expansión. Después lo que vamos a tener es una gran red de distribución de calor en base a tubos muy bien aislados, ¿vale? Que las instalaremos bajo tierra y que serán los encargados de distribuir el fluido caloportador desde donde se está produciendo el intercambio de energía, calor o frío, a el punto de consumo. Y en ese punto de consumo, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener subestaciones de intercambio, donde posiblemente imaginaros una distribución de 20 edificios con sus propias 20 estufas o calderas, en caso de que estemos hablando de algo residencial, tendríamos en cada una estufa o una caldera. Lo que vamos a hacer es sustituir esa estufa o esa caldera por un intercambio de calor. Esta subestación de intercambio de calor va a actuar como si fuera una propia caldera o una estufa, y lo que nos va a permitir es distribuir todo ese calor no solo para la calefacción o la refrigeración, sino también para el agua caliente sanitaria que podamos requerir en el caso de residencial o en el caso de industria, para cualquier proceso industrial que requiera temperatura a alta temperatura, pero no a muy alta temperatura. Ventajas: eficiencia energética, obviamente a todos nos vendrá a mente, reducción de costes de explotación, reducción de emisiones tanto de gases de efecto invernadero como de otros contaminantes, unificamos el foco y aumentamos la eficiencia, estas dos cosas nos llevan a reducir las emisiones. Además nos permite utilizar energía residual. Os voy a poner ahora un ejemplo de un district heating, una red de distribución de calor que utiliza energía residual para alimentar una gran red de distribución de calor. Ahora os pondré el ejemplo, es el caso concreto de Barcelona. Podemos además implementar energías renovables. De hecho, si no implementamos energías renovables, carece de sentido, ¿no? Esta red de distribución de calor. Sí, aumentamos la eficiencia, pero perdemos todas las otras ventajas. Tenemos un gran ahorro económico y tenemos la posibilidad de utilizar también refrigerantes no contaminantes, que nos abre un amplio abanico de posibilidades. Simplemente voy a poner 4 ejemplos significativos. Tenemos muchísimos ejemplos de redes de distribución de calor. Voy a poner 4 y cada uno de ellos va a, digamos, ser un ejemplo de algo distintivo, ¿vale? Para no hablar siempre de lo mismo. El primero de ellos es Todolella, es un municipio de 120 habitantes de la localidad de la provincia de Valencia, muy pequeñito. El objetivo en este pueblo no era producir el calor, el objetivo de este pueblo es hacer tareas de prevención de incendios en el monte de la localidad. Tiene una gran superficie forestal dentro de la localidad y no tiene ni recursos, ni empleados, ni gente joven en el pueblo que quieran limpiar ese monte, que quieran ejecutar esas tareas silvícolas de prevención de incendios en el monte. Por lo tanto, ¿qué hicieron? Montaron este district heating. Como veis, son dentro de la misma, en la imagen de las tuberías, la imagen de la izquierda, veis que hay una tubería preaislada, pero no es una. Dentro tenemos 2 tubos naranjas, uno es el de impulsión y otro el que vuelve, el de retorno, de manera que, claro, son 120 habitantes y necesitan una red de distribución de calor muy pequeñita. Estamos hablando de en torno a 1 kilómetro de longitud de red y 2 calderas de 200 kilovatios. Estamos hablando de muy poquita potencia. ¿Con esto qué consiguen? En primer lugar, ahorrar el 60% de su gasto energético en todos los hogares del pueblo. Están todos los hogares del pueblo conectados. Y además lo que hacen es movilizar los recursos biomásicos del territorio. Ahora no solo limpian el monte, sino que venden astilla a los municipios de alrededor, porque tienen mucha más producción de la que necesitan y por lo tanto han generado un modelo económico de esta necesidad de limpiar y de sanear el monte.
Por poner otro ejemplo, ahora el caso opuesto, un district heating grande, antes hablábamos de en torno a 1 kilómetro, aquí estamos hablando de casi 30 kilómetros, antes eran 120 habitantes, en torno a 40 viviendas, aquí estamos hablando de 40.000 habitantes y 8.000 viviendas, y 30 edificios no residenciales. Por lo tanto, aquí hablamos de casi 8.000 toneladas de CO2 evitadas al año y 3 calderas de 7 megavatios de potencia que ya pues, generan una cantidad nada desdeñable de energía. Otro ejemplo significativo, aquí un ejemplo que aprovecha el calor residual. Lo que tenemos en este caso es, como fuente de generación de electricidad, tenemos calor residual, agua del mar, electricidad y gas natural. Aquí tenemos en primer lugar calor y frío, cosa que en las anteriores no teníamos. Ese frío lo producen gracias al intercambio de calor con el agua del mar y con máquinas de absorción. Y además el calor residual, la principal fuente de combustible de esta red de distribución de calor es una incineradora, que lo que hace es incinerar los residuos de la ciudad, y ese calor que iban a disipar en el ambiente lo utilizan para generar un calor que se aprovecha en los 18 kilómetros, bueno, se ha ampliado 3 kilómetros más, 21 kilómetros de red que tiene la red de distribución de calor que veis ahora mismo en pantalla. Y por último, otro ejemplo de una red de distribución, un ejemplo significativo, que lo que hace es combinar diferentes energías renovables. Aquí lo que tenemos es una red bastante pequeñita, en torno a 1,5 kilómetros de red, que lo que tiene es, en primer lugar, energía térmica en base a biomasa, en base a astilla, para la calefacción, y luego tiene 38 pozos de energía geotérmica, que lo que se utiliza es para producir frío. Estas bombas de calor producen frío, enfrían agua y lo utilizan para refrigerar diferentes comercios que hay en torno al centro, al núcleo del pueblo de Olot. Con esto paso a bioconstrucción. De bioconstrucción simplemente voy a dar unas pinceladas, no voy a entrar en detalles, no voy a entrar en cálculos técnicos porque también nuevamente no tenemos tiempo para ello, pero sí que quiero aprovechar este concepto de, vale, ¿qué pasa cuando extraemos esa biomasa, esa madera del monte? ¿Vale? Ese monte vuelve a crecer en el espacio que hemos generado, vuelve a crecer árboles nuevos, vuelve a captar el carbono necesario. ¿Y qué pasa con la madera que nos hemos llevado? ¿Emitimos ese carbono? No, lo utilizamos para construir. Aquí tenemos un análisis de la cantidad de CO2 equivalente, las emisiones netas, incluyendo el efecto sumidero de carbono, que tiene 1 metro cúbico de diferentes materiales que se utilizan en construcción. Como vemos, la madera serrada es la única claramente sumidero, es decir, tiene emisiones negativas, es decir, dentro de su estructura tiene más CO2 almacenado, más carbono y CO2 equivalente almacenado, que la que se emite en su tratamiento, en su proceso de fabricación y en su puesta en obra. Comparado con aluminio o con acero, pues podemos ver que los órdenes de magnitud son muy diferentes. Aquí tenemos otro ejemplo en vigas de producción de CO2, también nuevamente aluminio, hormigón, acero y madera en comparación. Aquí tenemos otro ejemplo en metro cúbico también de producto, comparado no solo con materiales constructivos, sino también con otros materiales minerales destinados a pavimentos, donde ya vemos que la diferencia no es tan acusada, pero sí que seguimos teniendo una diferencia. Tenemos un neto sumidero de carbono frente a un neto emisor de carbono. Y el mismo ejemplo en diferentes productos domésticos en torno a la casa, ¿no? La cantidad de carbono que podemos tener almacenada en una casa es en torno a entre 10 y 25 toneladas de carbono en cada casa, 25 kilogramos por ventana, 5 kilogramos de carbono por metro cuadrado, etcétera, etcétera. Si hablamos de bioeconomía en construcción, o mejor dicho, si hablamos de construcción en madera, lo primero que nos viene a la mente es esto. Y es cierto que esto es construcción en madera, pero esto también es construcción en madera. Estos son edificios de más de 80 metros de altura, uno de 14 y otro de 18 plantas, que realmente tienen toda la estructura y todas las envolventes fabricadas en madera y que realmente no es un problema técnico alcanzar estos niveles de altura. Lo podemos alcanzar sin ningún problema. También podemos destinarlo a esto o a elementos decorativos como un parasol, en el caso de Sevilla, que tenemos ahora mismo en la imagen. Además es que las opciones en construcción de la bioeconomía son inmensas. Cuando hablamos de posibilidades, aquí solo estoy poniendo 9 de los más utilizados. Tenemos tableros contrachapados para producir fundamentalmente mobiliario, tableros de partícula cuando queremos productos de menos coste económico, madera laminada encolada cuando queremos grandes luces, es decir, un puente, por ejemplo, que tenemos una gran distancia entre un punto de apoyo y el otro punto de apoyo. Tenemos tableros de fibra media, de fibra alta, etcétera. Tenemos tableros de fibras orientadas que tienen esta forma, la parte del centro, como si fuera a trocitos. Tenemos madera compuesta estructural, madera microlaminada, tablero ENI, que nos da una gran resistencia
en esa dirección de flexión de los tableros, y tenemos madera contralaminada, que lo que nos hace es dar más estabilidad dimensional y más resistencia en todas las direcciones. Si vemos qué posibles aplicaciones tienen, todas tienen ventajas y tienen desventajas, obviamente. Madera maciza, por ejemplo, a favor tiene que es muy utilizado, en contra tiene que es una construcción lenta, que tiene mucho volumen y que además no tiene espacios entre medias para generar un hueco donde meter un aislamiento específico para aislamiento térmico, o en caso de que lo generes, vas a perder mucho espacio para poder dejar ese hueco. En contraprestación, lo que tenemos es virutas orientadas, mucho más económico que en el caso anterior, porque además se hace de productos que no tienen tanta calidad, de productos de madera que no tienen tanta calidad, o incluso reutilizado. Tiene un volumen reducido, es una construcción muy rápida porque viene modular, y es térmicamente eficiente porque sí que permite generar esos espacios, como veis en los muritos, esos espacios que permite introducir aislamiento. En contra, que en función del aislamiento que pongamos, pues puede ser poco ecológico y por lo tanto perder esa ventaja que teníamos por el otro lado. Madera laminada encolada, no voy a entrar en detalle, también aquí tenéis, si lo queréis consultar, lo podéis consultar en la presentación. Y esta sí que la voy a utilizar porque nosotros de esta idea sacamos un proyecto de innovación, un proyecto europeo Interreg, en alianza con Francia, con Portugal y España. Estos 3 países nos juntamos, creo que eran 9 socios, y lo que hicimos fue desarrollar, en base al contralaminado acostillado, lo que hicimos fue introducir dentro, para evitar que el aislamiento utilizado en la parte interior del tablero fuera poco ecológico, lo que hicimos es utilizar el corcho. De manera que surgió este proyecto ya está acabado, ha durado 4 años de desarrollo, y lo que hemos generado es un producto que es esta madera acostillada en base a madera contralaminada. Lo que hacemos es incluir en las paredes corcho rígido, corcho negro expandido, como el que tenemos aquí a la derecha, en base al corcho natural, y en los suelos virutas de corcho, que además son residuo de lo que no se puede generar para productos de corcho, como los tapones de las botellas de vino y demás, que no sirve para nada y que normalmente se quema para producir energía. Aquello que no tiene calidad lo utilizamos para producir este aislante. De manera que nos encontramos ante este producto, que además lo podemos hacer modular y lo podemos prefabricar en planta y llevar al sitio, y además tardar muy poquito tiempo en instalarlo, invertir muy poquitos recursos en maquinaria, porque además pesa muy poquito, y destinar muy poquitos recursos a lo que es la fabricación y la construcción del edificio. Y lo digo bueno, nosotros hemos montado un edificio aquí, bueno, es el doble de lo que veis aquí, y tiene 2 plantas, y básicamente se construyó en una semana, para que os hagáis una idea. Y las características térmicas y acústicas de los materiales las estamos ahora mismo publicando en revistas de investigación, puesto que pues, están dándonos resultados muy positivos y muy satisfactorios en cuanto a aislamiento. Por último, sí que me gustaría hablar de un caso práctico. Creo que voy bien de tiempo. Si no, cuando creáis que tenemos que cortar, me lo dices, o dime más o Sí, menos Edgar, cuántos. estamos bien de tiempo. Si quieres, 5 minutillos más, ¿vale? Perfecto. Vale, y damos paso al turno de preguntas, ¿vale? Que me lo han dado también. Perfecto, 5 minutos. Vale, pues voy a enseñaros un ejemplo práctico, y además también os voy a mostrar algunos casos de aplicación curiosos, ¿no? Que van un poco en contra, voy a ser un poco polémico, van un poco en contra de lo que estoy diciendo, pero bueno, esto lo que denota es que tenemos que tener siempre en mente el contexto de lo que estamos hablando y las variables que estamos considerando. Y voy a hablar de una comparativa entre envases hortofrutícolas de madera, de cartón y de plástico. Para ello, lo que hemos hecho es un análisis ciclo de vida completo, no solo de huella de carbono, pero sí que voy a centrar los resultados en la parte de huella de carbono, y donde hemos tenido en cuenta todas las entradas, desde la cuna a la cuna, mejor dicho, desde la cuna a la tumba de estas cajas, ¿vale? En primer lugar, para comparar cartón y plástico reutilizable, ya teníamos un estudio previo también de nuestra propia institución que demostró que, teniendo en cuenta todos los procesos de fabricación y diferentes tamaños de las cajas, el impacto medioambiental en cuanto a huella de carbono de este producto, del de cartón, era menor que el de plástico. Además, podemos identificar en qué partes del proceso es donde se producen la mayor cantidad de emisiones, y eso, pues, solo eso ya sirvió a las empresas que estaban involucradas en el proyecto para identificar dónde tenían que mejorar. Pero nosotros lo que hicimos es ir un poquito más allá y comparamos la madera con el cartón, ¿vale? Puesto que son elementos competitivos, son bioeconomía en ambos casos, pero queremos ver cuál es más óptimo para un determinado nicho. En este caso, el nicho es la exportación de 1000 toneladas de mandarinas al mercado alemán.
¿Por qué hemos elegido la caja de 2,3 kilogramos de mandarinas? Porque es el principal exportador de la Comunidad Valenciana en cuanto a hortofrutícola y porque el mercado alemán es el principal importador de este producto a nivel internacional. Por lo tanto, nosotros tenemos 4 tipos de envases de madera para productos hortofrutícolas y nos hemos quedado con el que mayoritariamente se utiliza en términos de exportación, que tiene los cantos y la base contrachapado y luego tiene MDF en alguno de los lados y cuadradillo. Hemos analizado todos los procesos de entrada y salida de elementos, tanto de materia prima como de gases y posibles contaminantes, y ya directamente a los resultados, lo primero que hemos identificado es cuáles son los procesos dentro de todo el proceso, desde la cuna de la obtención de las materias primas hasta su tratamiento en vertedero o valorización energética en el mercado destino, cuáles son los que más emiten los principales responsables de su gran... cuáles son los que principalmente tienen la inmensa mayoría de sus emisiones. Esto ya, como digo, es un valor añadido para las empresas porque les permite focalizar los recursos en optimizar los procesos que realmente tienen más emisiones. Este es el resultado para que lo veamos de manera esquematizada. Lo he normalizado y caracterizado y podemos ver que básicamente en este supuesto concreto, reitero, en este supuesto concreto, donde tenemos exportación al mercado alemán de 1000 toneladas de mandarinas en este tipo de producto, la madera emite en torno a la mitad de emisiones de gases de efecto invernadero que los envases de cartón. Ahora voy a hacer otras preguntas, ¿vale? No voy a dejar contestar tampoco porque para no meteros esa presión, las voy a contestar yo, pero sí que quiero haceros reflexionar. En primer lugar, teniendo en cuenta los análisis ciclo de vida, entre una bolsa de la compra de plástico reciclado, papel sin blanquear, algodón orgánico o plástico de un solo uso, ¿cuál creéis que tiene un menor impacto medioambiental? Os voy a dar la solución. Si nosotros utilizamos una bolsa de plástico de un solo uso, que sería donde tenemos las mandarinas dentro, para compensar lo que emite este solo uso, esta bolsa de un solo uso, deberíamos utilizar una bolsa de papel sin blanquear 43 veces, la misma bolsa. Si la utilizamos menos de 43 veces, estamos emitiendo más que lo que se emite en la fabricación de la bolsa de plástico de un solo uso. Por lo tanto, aquí hay que tener en cuenta ese modelo de bioeconomía, pero es que si utilizamos una bolsa de plástico reciclable, tenemos que utilizarla al menos 2 veces, pero si utilizamos una bolsa de algodón orgánico, tenemos que utilizarla por lo menos 20.000 veces. Si la usamos menos de 20.000 veces, estamos produciendo mayores impactos medioambientales que si utilizáramos 20.000 bolsas de un solo uso de plástico. Para poner un poco también en contexto y tirarme piedras un poco contra mi propio tejado, ¿no? Entre una pajita de plástico, papel, bambú, cristal, metal o silicona, ¿cuál creéis que tiene un menor impacto en las emisiones? Pues aquí va a depender de las veces que se use. Si la usamos solo una vez, pues la de plástico o la de papel va a ser la claramente ganadora, pero si las empezamos a utilizar de manera reiterada, sobre todo las de cristal o las de metal que se pueden lavar y reutilizar, si la utilizamos a partir de 5 años, siempre que utilicemos una pajita, utilizamos esta, pues vamos a tener un menor impacto medioambiental. Y si hablamos en términos de otros impactos medioambientales que no son emisiones, como el consumo de agua o uso de energía, pues también vamos a ver que el resultado no es tan favorable para las pajitas de bambú, como se pusieron muy de moda hace poco tiempo, ¿no? Porque era algo natural, algo orgánico y algo bio, pero depende de si la utilizamos una sola vez o la utilizamos durante mucho tiempo, pues puede no tener los menores impactos medioambientales. Por otro lado, y si utilizamos una botella de cartón, de plástico PET, cristal o aluminio, ¿cuál creéis que tiene menos emisiones? Pues aquí la ganadora es la de plástico PET, porque si aquí nosotros tenemos en cuenta la cantidad de veces que se reutiliza todo el uso de vida, o sea, toda la vida del producto y todo lo que cuesta conseguir transportar y utilizar estos productos, la ganadora es la botella de plástico PET no carbonatada. Y ya para acabar, simplemente os voy a pasar de manera rápida en pantalla a otros ejemplos de bioeconomía un poquito más extraños o un poquito más innovadores. Tenemos paneles acústicos que se pueden poner en techos, particiones o revestimientos. Estos son paneles multicapa que se pueden microperforar, que sirven como revestimiento de paredes y que son altamente absorbentes del sonido para aislar acústicamente un espacio. También tenemos, esto suele gustar mucho a la gente, son textiles, se llama viscosa t-shirts, Tri-Shear porque se hace de fibra de vidrio, es decir, de fibra de madera, perdón. Es decir, la madera tiene 3 componentes fundamentales: celulosa, hemicelulosa y lignina, y la celulosa se puede utilizar para sacar las fibras y tejerlo como si fueran fibras de algodón o de otros materiales. Os he dejado un vídeo por si queréis ver cómo se fabrica.
y es ropa hecha con madera, básicamente. También tenemos productos plásticos que son repelentes al agua, que tienen muy buenas condiciones de la humedad y que están hechos de materiales biocompuestos, también renovables. Aquí tenemos algún ejemplo y que aparentan perfectamente cualquier otro plástico sintético o derivado del petróleo. Elementos innovadores en mobiliario, panel anti-wifi que tiene la capacidad de no dejar pasar las frecuencias del wifi para que los vecinos no nos roben el wifi o para nosotros no poder robárselos a ellos. Embalajes especiales que tienen una apariencia más lujosa, papel impermeable, papel cerámico que se fabrica con productos cerámicos muy livianos, biocombustibles que utilizan todo tipo de fuente orgánica biodegradable. eh, ya he comentado algunos biocarburantes como el biometanol, bioetanol o el biodiesel. Productos de vainilla como pueden ser estos que tenemos en pantalla. En este caso, en vez de hecho a raíz de la celulosa, como se hacía antes los textiles, en este caso lo hacemos a raíz de la lignina. Y que además en la producción de algunos productos como pueden ser el papel, mediante proceso Kraft, lo que tenemos también es la capacidad de generar algunos compuestos como la vainilla que se utiliza pues, en alimentación. Y por último os dejo un vídeo del director del European Forest Institute en la Comisión Europea. Hizo una charla de 5 minutos, es muy breve, pero explica el por qué el sector forestal debe ser clave en el concepto de desarrollo económico y creo que bueno, merece la pena, está en inglés y merece la pena perder esos 5 minutos porque dice cosas muy interesantes y además desde el punto de vista de alguien que está en primera línea ante estas estrategias, ¿no? Con esto doy finalizada mi presentación. Os dejo la portada del New York Times que se publicó, si no me equivoco, en 1988, lo veo por ahí, y que, bueno, pues ya hablaba del calentamiento global. Y con esto añado una frase de que la edad de piedra no acabó porque se agotaran las piedras y tal vez no deberíamos esperar a que se agotara el petróleo para pasar a la edad de la bioeconomía. Y muchas gracias por escucharme y cualquier duda estaría encantado de contestarla. Como digo, tanto ahora, en este ratito que tenemos, como en cualquier otro momento que consideréis, por mail me podéis escribir y os prometo que tardaré un poquito más, un poquito menos, en función del trabajo que tenga, pero os prometo que os contestaré con lo que pueda. Muchas gracias, Edgar, de verdad, por acompañarnos en este taller. Ha sido una presentación bastante inspiradora, bastante completa. No lo digo por quedar bien, sino estaba yo tomando nota también. Y es lo que dices tú, esta presentación se facilitará en breve, la semana que viene. Tendréis la info de contacto por si surgen más dudas, porque muchas veces se generan tras ver el visionado y tras repasar la presentación. Sí que me gustaría comentar algunas notas, algunas preguntas que nos pasa ya a la hora de implementar aquí modelos de negocio circular. Me imagino que en Chile pasará igual, ¿no? Pero es muy recurrente, ¿no? Queda muy abstracto el concepto de bioeconomía, economía circular no tanto, pero ¿por qué el modelo económico basado en lo fósil ha reiterado frente al modelo bioeconómico? Podría ser una pregunta a lanzar, ¿no? ¿Por qué hay tantos frenos, tantas limitaciones para que el tejido empresarial, la empresa, pueda implementar nuevas estrategias hacia la bioeconomía? No sé qué piensas respecto a esto, Edgar. Sí, es muy buena pregunta, porque realmente, claro, cuando hago una presentación así, muchas veces el público me dice, bueno, nos lo has vendido muy bien y entonces, ¿por qué no, no? ¿Por qué no se está haciendo, no? O sea, falta algo, hay algo que no nos has contado. Bueno, realmente también hay que tener en cuenta muchos otros factores, ¿vale? Sobre todo, hay un factor lobby muy grande. Hay que tener en cuenta que el petróleo no es el enemigo, el petróleo nos ha permitido alcanzar el nivel de desarrollo que hoy por hoy nos ha hecho ser lo que somos, ¿vale? Y realmente el petróleo era lo mejor hasta que ha aparecido algo mejor. Ahora mismo tenemos una capacidad de desarrollo, un nivel de madurez tecnológica que lo que nos permite es pasar de la eficiencia que nos da el petróleo, que nos da una solución única para todos los usos, en tener un abanico de posibilidades para elegir según qué cosas, según qué contextos. El problema que tiene esto es que es difícil generar economías de escala, es difícil generar modelos de escala, pero realmente lo que tenemos que hacer somos los consumidores empezar a exigir este tipo de productos y para ello la mejor forma que hay es estar dispuestos a pagar más cuando cuesten más. Esto es difícil porque, claro, pedir a la gente, a los consumidores que paguen más, también es fácil, ¿no? Desde determinadas posturas pedir que la gente pague más. Pero realmente es así, tenemos que valorar lo que realmente lo vale y sobre todo tenemos que incluir dentro del precio
las externalidades negativas que hasta ahora no se están incluyendo. Creo que esto es clave, porque cuando hablamos de consumir un producto o un servicio basado en petróleo, ese consumo va a ocasionar muchas externalidades que hasta ahora no se están cuantificando. Lo que tenemos es que cuantificarlas e incluirla dentro del precio. Y de igual manera las externalidades positivas de los productos bioeconómicos, incluirlas también. Se podría aprovechar ya, por ejemplo, en pequeñas empresas, ¿no? Nos están escuchando estudiantes, autónomos, pequeñas, grandes empresas, a la hora de incluir, a modo de resumen, por ejemplo, imagínate que tú aterrizas ahora en una pyme, en una pequeña empresa, a la hora de incorporar tips o instrumentos, qué pequeñas herramientas podrían ya para empezar a introducirse ya en prácticas de bioeconomía. Por ejemplo, aprovechando ya sistemas de gestión de calidad, ¿no? De sistemas de gestión ambiental que ya tengan implementados, no comenzar de cero, ¿no? A partir de eso, no sé si Eso puedes... es fundamental. O sea, para mejorar un proceso tenemos que hacerle una radiografía, tenemos que monitorearlo, tenemos que saber qué pasa, tenemos que saber cada impacto o cada flujo de materia prima, energía o proceso, tenemos que saber cómo se da, tenemos que entenderlo. Y una vez entendamos ese proceso, tenemos que analizar qué alternativas tenemos. Habrá ocasiones en que esa alternativa depende de la coyuntura local o de las oportunidades locales y temporales de ese momento, y habrá veces que no nos hayamos dado cuenta hasta ese momento en que tenemos una alternativa muy viable. Es decir, si nosotros tenemos una empresa que necesitamos mucho calor, a lo mejor no tenemos que salir a la puerta y ver qué empresas tenemos alrededor, porque a lo mejor tenemos una empresa de muebles que tiene una cantidad de serrín que tira a la basura constantemente, brutal, y lo que podemos hacer es decirle, oye, te compro ese serrín. Y Ese es- nosotros utilizamos ese serrín para producir calor y además abaratar nuestro sistema productivo. Entonces tenemos que intentar establecer alianzas y sobre todo desde un punto de vista multidisciplinar y basado en datos. Efectivamente, ya lo comentó Idime en el anterior webinar que hicimos, un anterior taller en el ciclo de talleres de Alinvest, sobre el concepto de simbiosis industrial, ¿no? Cómo aplicar simbiosis industrial en economía circular, por ejemplo, porque comentas el Serrenco, estás comentando el sector maderero, en este sector en concreto tienen más normalizado, ¿no? Los modelos de economía circular. ¿A qué se puede deber? Estamos hablando del sector maderero que es muy potente en Sudamérica, en Chile, y en España tiene su peso también. No sé si quieres hacer algún apunte respecto a esto o Porque, básicamente porque lo han necesitado para sobrevivir. No es porque sean más eh, avanzados. más sostenibles que nadie, es simplemente porque lo han necesitado para sobrevivir. Han encontrado la forma de abaratar costes, han encontrado la forma de abaratar la cantidad de materia prima que utilizan y históricamente lo han necesitado para poder estar donde están ahora mismo y competir con justamente la industria petrolífera y los productos basados en el petróleo. Y como además lo han necesitado, cuando se está empezando a exigir al resto de sectores, estos sacan pecho y dicen, oye, que nosotros llevamos 50, 100 años haciendo esto, vamos a valorizarlo. Y entonces ahora tienen la capacidad, sin mucho esfuerzo o digamos con relativamente poco esfuerzo, valorizar el impacto medioambiental positivo que llevan años haciendo. Y pueden utilizar sellos de yo emito poco porque hago esto bien, porque reutilizo hasta 7 veces los productos, porque le compro a la industria de no sé qué su residuo, porque tal, porque cual. Y ahora lo que tenemos que hacer es ponerlos como ejemplo. Replicar de alguna manera en otros sectores que están más atrasados en ese aspecto, porque, por ejemplo, bioeconomía avanzada en el sector maderero, pero ¿qué limitaciones? ¿Qué nos hace falta más para avanzar, para penetrar en otros sectores como modelo económico en bioeconomía? ¿Haría falta más legislación, más tema de financiación de incentivos? ¿Por dónde van los tiros, crees tú, para intentar integrar mejor en la gestión empresarial la Al, bioeconomía? al final yo creo que todo pasa porque el consumidor lo demande. El consumidor al final demanda productos, también demanda ciertas políticas, demanda ciertas estrategias a nivel organización, ¿vale? Vale, para que lo demande hay una barrera muy clara, esos son los costes. O sea, un consumidor siempre mira costes. Tú puedes mirar otros valores añadidos siempre y cuando el coste no sea excesivo en comparación con su competitivo. Por lo tanto, creo que lo he dicho antes, la solución o por donde parte toda la solución es en incluir dentro del coste de los productos las externalidades y los impactos negativos que produzcan. Si nosotros somos capaces de un producto que está empeorando la calidad del aire de la ciudad, incluir dentro de ese coste el gasto sanitario derivado de enfermedades cardiovasculares o respiratorias por culpa de la mala calidad del aire, Ujú, ya estamos igualando costes. Y realmente es que debe ser así. ujú. También la presión fiscal que se puede hacer, porque al final
tiene que caer por imperativo legal, ¿no? Porque ya por sí Justo. solo, por competencia del mercado, sí que es verdad que ya por competitividad, pues hay empresas más avanzadas, otras van replicando su manera, pero bueno, no sé si hasta qué punto habría que presionar más desde el marco normativo, mm, o ya no sé, Totalmente, para estoy que el totalmente de consumidor acuerdo. lo solicite. Estamos hablando también de concienciación, de divulgación. Pero bueno, es un reto bastante importante. Uno, la bioeconomía, y lo hemos estado hablando esta mañana en una jornada que hemos tenido, uno de los retos más importantes, ¿no? La trazabilidad, ¿no? En los residuos, también como parte de la bioeconomía. Porque en cuanto a bioeconomía, hablamos de este concepto, pero por ejemplo, algunos usuarios, la audiencia se puede preguntar cómo tiene cabida en el mix energético, ¿no? Del futuro, lo que es el peso de la bioeconomía. ¿Qué opinas? Sí, básicamente creo que el mix energético del futuro va a estar claramente dominado por la electrificación y dentro de la electrificación la solar y la eólica creo que va a ser el claro dominante. Esto es una opinión personal, pero básicamente todos los forecasts y todos los pronósticos que se hacen a nivel internacional van en esta línea. Sin embargo, he comentado que la bioenergía no solo genera energía, Ujú. también gestiona un residuo. Nosotros siempre vamos a necesitar gestionar los residuos sólidos urbanos que estamos generando. Vamos a necesitar gestionar muchos de los residuos que se generan en industria, no solo agroalimentaria, también en industria de todo tipo. Esa gestión tenemos dos opciones de hacerlo. O la hacemos desde un punto de vista medioambientalmente saludable y inevitablemente vamos a tener que producir energía para valorizar esa gestión y por lo tanto, gracias a la producción de energía en esta valorización va a compensar hacer esta gestión. Entonces va a ser inevitable. Creo que la bioenergía va a tener una contribución en el mix energético del futuro muy específico a las condiciones locales, va a depender totalmente de las condiciones locales en cuanto a qué industrias tienen, incluso qué meteorología tienen, qué condiciones climáticas tienen, pero creo que va a estar en todos los mix energéticos del mundo porque vas a tener dos opciones, o lo gestionas Bien. o lo mandas a un país para que lo gestionen, porque no te queda otra. Mira, han entrado dos preguntas por el chat. Yolanda Ávila nos formula, te agradece la presentación, ha sido bastante apasionante, la verdad que lo compartimos aquí en la audiencia. Ella se pregunta dónde podemos encontrar ejemplos como los que has comentado al final de la presentación, ¿vale? Si conoces webs especializadas, entiendo yo, o fuentes de consulta para encontrar más casos prácticos que puedan inspirar a empresas sudamericanas o aquí españolas, o si quieres, has puesto muchos ejemplos encima de la mesa. Si quieres quedarte con alguno más en concreto, más de referencia, que te sientas orgulloso, que has colaborado con él o que pueda servir para gestión empresarial. Básicamente entiendo que se refiere a estos ejemplos, ¿vale? Los ejemplos los he Sí, de las encontrado empresas todos empresariales. de Google Scholar. Son todos publicaciones científicas. Ujú. No, he intentado no basarme en ninguno que no fuera publicación científica o que no fuera alguna referencia que hubiera estado revisado por pares, porque hay muchas que realmente no están bien hechos los análisis y en este caso tú puedes ver cómo está hecho el análisis. Por lo tanto, yo os he compartido ejemplos que yo sé que los análisis están bien hechos, si no, no los hubiera compartido. Y son todos de Google Scholar. Tú en Google Scholar filtras por KPIs, por keywords, mejor dicho. eh, Life Cycle Analysis, LCA o Comparative LCA y te saldrán multitud de casos específicos. De hecho, son todos de Google Scholar. Algunos son nuestros, que también están en Google Scholar, como el que he comentado por ejemplo, y como el de la comparativa del plástico y el cartón, y otros no son nuestros, de nuestra autoría, pero están también en Google Scholar. Ujú. Y después, Luis Fernández nos pregunta que no le ha quedado claro, le genera un poco de confusión los elementos de la madera. Cuando has mencionado lo de productos textiles, si podrías ampliar un poco de información respecto a esto. Claro, sí, mira, es muy sencillo, ¿vale? Si tú ahora mismo pones en Google composición de la madera en imágenes, te va a salir una estructura que es como un biocompuesto, ¿vale? Como si fuera, imagínate el tronco de la madera, ¿vale? Eso está hecho por fibras que van desde abajo hasta arriba, son longitudinales, ¿vale? En ese sentido. Cuando tú coges esa fibra y la descompones a nivel microscópico, tienes varios compuestos. Primero tienes unas fibras que son celulosa y tienes otras fibras que son hemicelulosa, que tienen unas propiedades parecidas, ¿vale? Pero luego tienes como una especie de cemento aglutinante, que eso es la lignina. Por lo tanto, para determinadas cosas, por ejemplo, para producir papel, la lignina te molesta. Entonces hay unos productos que te quitan la lignina y te deja solo la celulosa, ¿vale? Para otros productos, por ejemplo, para los textiles, lo que haces es quitar la lignina mediante
una reacción química, ¿vale? Que elimina y disuelve la lignina y se te queda solo la celulosa. Esa celulosa son hilitos, ¿vale? Que tú luego puedes trenzar los hilitos, estoy hablando a nivel microscópico, obviamente no lo puedes hacer tú, lo haces con maquinaria, ¿no? A nivel microscópico trenzas esos hilitos y lo que puedes es tejer hilos que luego puedes utilizar para hacer ropa. Entonces, si tú coges y pones elementos de la madera, elementos básicos de la madera, celulosa, hemicelulosa y lignina, en imágenes te saldrá cómo es esa estructura, ¿vale? Es un esquema de la estructura que básicamente responde a estas características. Y además cada uno de estos elementos tiene unas propiedades. La lignina lo que hace es que se quede todo apelmazado, ¿vale? Para que cuando el viento está zarandeando el árbol, este árbol tenga una estructura sólida y no se rompa, ¿vale? Y la celulosa y la hemicelulosa lo que hace es asegurar esa resistencia portante del árbol en longitud, ¿vale? Entonces, obviamente tienen, estos son soluciones a necesidades que tiene el árbol, pero que nosotros podemos utilizar para generar productos que traten de satisfacer esa necesidad, como es en el caso de textiles o ropa, como he comentado en el ejemplo. Yo por ir terminando ya, en cuanto al turno de preguntas, sí que se ha quedado un concepto en el tintero, ¿vale? Que son respecto a los biocarburantes, ¿no? Y es verdad que esto lo hemos comentado anteriormente Edgar y yo en la preparación de este taller, ¿no? Tú comentabas que han tenido un auge, ¿no? Un fuerte auge en los últimos años, no sé si en Chile también, y luego los organismos internacionales, los organismos públicos han limitado un poco las ayudas. Ya no se escucha tanto hablar de biocarburantes en su implementación. No sé qué devenir le espera a este proceso. Básicamente, los biocarburantes empezaron con muchísima fuerza porque eran como la solución a que la industria petrolera no perdiera el monopolio, ¿vale? Hablando concretamente, ¿vale? Hablando claro. ¿Qué pasa? Que empezó a potenciarse porque era bajo en emisiones, porque tenía como un carácter medioambiental más cuidadoso con el medio ambiente, ¿vale? O sea, menos impactos. Sin embargo, nos dimos cuenta que Europa se dio cuenta que la materia prima en base a la que se producían los carburantes más económicos, los biocarburantes más económicos, es decir, el bioetanol y el biodiesel, eran alimentos que se utilizaban en países en vías de desarrollo para alimentación, como puede ser para producir trigo, cereal, aceite, etcétera. ¿Qué pasó en esos países? Que los grandes productores de estas materias primas les empezó a salir más rentable, gracias a las ayudas de Europa, producir biocarburantes que venderlo como alimento local. Entonces empezaron a generar unas grandes hambrunas a nivel local donde se estaban produciendo y Europa dijo, esto no puede seguir así. Entonces se estableció un concepto que es un poquito largo de explicar, pero son biocarburantes de primera, segunda y tercera generación, y dijeron que solo los biocarburantes que no compitieran con el mercado alimenticio podrían realmente entrar a sustituir carburantes tradicionales. Y entonces ahí hablamos de biocarburantes como las microalgas, que no compiten porque no se comen, o como los carburantes provenientes de la celulosa, hemicelulosa y lignina de la madera. Ujú. Entonces, siempre la bioeconomía tiene que tener en cuenta que no puede competir con el mercado alimenticio, porque si no, eso no es sostenible socialmente, y si no es sostenible socialmente, no es sostenible en ninguna de sus patas. Así es. Y encima el sector alimentario, alimenticio tan importante en España y también en Chile. Pues hasta aquí el taller de hoy, ¿vale? Muchas gracias de nuevo, Edgar, por estar con nosotros. Son unas horas de tiempo estuvimos aquí en España. Recordad que esta actividad se enmarca dentro del ciclo de talleres de formación que estamos realizando, ¿no? Como parte del proyecto de Coaceleradora de Innovación en Modelos de Negocio Circulares para Packaging de Comercio Electrónico. Se compartirá la presentación, los que habéis asistido al taller de hoy. ¿Vale? Recordar que la semana que viene tenemos martes 17 de diciembre, una ponencia bastante top, bastante importante, que es sostenibilidad e innovación, cómo implantar una estrategia de la empresa. Me consta que está despertando también bastante interés aquí en España, ¿vale? Será a cargo de estrategia y dirección, que es otra empresa patrocinadora del portal de sostenibilidad de Cámara Valencia. Y lo dejamos aquí. Vale, un saludo y estamos en contacto. Edgar, cuídate, nos vemos en próximas actividades en cámara de cara al año que viene. Cuento contigo. Por supuesto, muchas gracias y nada, que tengáis un buen resto de día. Un saludo, hasta luego. Chao, un saludo.